Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora de la tarde. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto, del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hoy estamos una vez más en esta tarde con el compromiso de compartir la poderosa palabra del Señor. Vamos a continuar aplicándole discernimiento a la palabra. Esta vez iniciaremos en Levíticos capítulo 8. Haremos la apertura del capítulo 8 en los primeros versículos 1, 2 y 3, aplicándole discernimiento a la palabra como sistemáticamente lo hacemos cada miércoles. Vamos a leer la porción de la palabra y después estaremos aplicándole el discernimiento y explicando frase por frase, palabra por palabra. Gracias por mirar este video y muchas gracias por apoyarnos en compartir para que la palabra de Dios sea predicada a muchas personas por las redes sociales y que puedan llegar, esta palabra pueda llegar hasta sus hogares. La bendita palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Levítico capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Habló Yahvé a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. En estos 3 versículos, Dios empieza a revelar la consagración de los sacerdotes. Hoy estaremos dando la introducción sobre el significado de la consagración de los sacerdotes y de todos los elementos que se mencionan en la ceremonia que tienen una aplicación espiritual. Oremos a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias en esta tarde por la libertad que nos concede de meditar la palabra, de escudriñar la palabra. Le ruego, por favor, que usted toque los corazones, los pensamientos y nos dé sabiduría y el discernimiento para ver su palabra, oír su palabra más allá de la letra escrita. Bendiga cada vida y cada corazón de los que vayan a mirar este video y llene de sabiduría y de la ciencia y de la sabiduría de su Espíritu Santo, Señor, que fluye de la palabra, que esa palabra entre al corazón y al espíritu humano, tocando la conciencia, llevando vida, llevando salud. En el nombre del Señor Jesucristo, como siervo suyo, en sus manos estoy. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en este tema tan importante titulado La consagración de los sacerdotes. La palabra clave en la revelación del Espíritu Santo es la palabra consagración. La palabra consagración viene de la palabra hebrea neser, que significa apartado, dedicado. Literalmente, la palabra consagración significa hacer santos, hacer limpios. Aarón y sus hijos fueron apartados, dedicados como sacerdotes de Dios. La palabra sacerdote viene de la palabra hebrea kohen, que significa ministro del santuario. Aarón y sus hijos serían dedicados para Dios, para ministrar, para trabajar, para servir en las cosas sagradas de Dios en el tabernáculo de reunión. La consagración al sacerdocio vino por orden de Yahvé, Dios. Eso lo podemos mirar en el versículo 1, la frase que dice, habló Yahvé a Dios diciendo. La instrucción de Dios está en el versículo 2, toma a Aarón y a sus hijos con él. La palabra toma en el lenguaje hebreo, en el entendimiento hebreo, implica la acción de que Moisés tenía que persuadir, convencer a Aarón y a sus hijos
para que fueran ministros del tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos no podían negarse porque el mandato venía directo de parte de Dios. El llamado de Aarón al sacerdocio no fue ocurrencia de Moisés ni de ningún hombre. Fue un plan y un propósito divino. De esto podemos entender que los llamados al ministerio o el llamado a un ministerio, hermanos, es por voluntad divina, no por voluntad humana. Bendito es el nombre del Señor. En la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos, en el versículo 2 se mencionan varios elementos, los cuales expresan realidades espirituales. Se mencionan específicamente varios aspectos que a continuación voy a leer. Las vestiduras, el aceite de la santa unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Todo esto se menciona en el versículo 2. Ahora vamos a mirar espiritualmente cada uno de estos detalles, incluyendo la persona de Aarón y la persona de sus hijos. La consagración era necesaria para ministrar a Dios y al pueblo y vivir en comunión espiritual con Dios. La consagración es un acto donde Dios legalmente ordena a sus siervos. En la antigüedad era la ceremonia legal donde Dios establecía a los hombres en una función sacerdotal, espiritual, para ministrar y servir en la obra del tabernáculo de reunión. Bendito es el nombre del Señor. El primer elemento que miramos en esta ceremonia de consagración es Aarón como sumo sacerdote. Él iba a ser consagrado como sumo sacerdote. La personalidad de Aarón, es figura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es la cabeza de este cuerpo sacerdotal. Aarón sería la cabeza del cuerpo sacerdotal del antiguo pacto. Este cuerpo sacerdotal estaría compuesto de todos sus hijos. Los hijos de Aarón representan a todos los creyentes del nuevo pacto, ordenados, formados y consagrados en el sacerdocio del Espíritu Santo. Había un requisito importante en la ordenación de los sacerdotes en el antiguo pacto. Tenían que ser del linaje de Aarón, descendientes de Aarón, para que formaran parte del cuerpo sacerdotal, los ministros del santuario. En términos espirituales, podemos decir que este requisito es indispensable ahora en el nuevo pacto. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces los creyentes que son consagrados, llamados y consagrados por el Espíritu para formar parte del cuerpo sacerdotal en el nuevo pacto, tienen que ser también del linaje real de Cristo, porque Él es el sumo sacerdote, Él es la cabeza de autoridad espiritual en el nuevo sacerdocio del Espíritu, ahora en el nuevo pacto. Se necesita rigurosamente que seamos creyentes renovados, regenerados y que hayamos experimentado una verdadera transformación y sobre todo el nacimiento del Espíritu para que seamos consagrados y formemos parte del sacerdocio real ahora en el nuevo pacto. Entonces Cristo está representado en Aarón como la cabeza del cuerpo sacerdotal. Cristo es nuestra cabeza, nuestro sumo sacerdote, ahora en el nuevo sacerdocio compuesto de todos los creyentes y Cristo, ahora en el nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. El segundo elemento de la ceremonia sacerdotal
eran las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras. Había una vestimenta especial, una vestidura especial para Aarón y sus hijos. Era tan importante para Dios las vestiduras sacerdotales, porque las vestiduras sacerdotales expresaban el testimonio de Dios en la vida de sus sacerdotes. Aarón y sus hijos serían vestidos con las vestiduras que Dios había mandado a confeccionar especialmente para ellos. Las vestiduras expresan que ellos serían vestidos de justicia, serían vestidos del testimonio de Dios. En nosotros los creyentes, la vestidura sacerdotal tiene una aplicación espiritual, es estar vestido de Cristo, estar vestidos del testimonio de Dios, estar vestidos de honra y hermosura. La Biblia dice que las vestiduras sacerdotales eran para honra y hermosura. Y además, la vestidura de los sacerdotes revelaba su identidad como ministros del santuario. La vestidura espiritual de Cristo en nosotros revela nuestra identidad como ministros del nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. El tercer elemento que encontramos en la ceremonia sacerdotal, el versículo 12, era el aceite de la unción, que era vertido sobre Aarón, sobre su cabeza, y ese aceite también era mezclado con sangre y era ungido aquí, los lóbulos de la oreja, los dedos, hermanos, y el aceite derramado sobre ellos es figura de la unción del Espíritu Santo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo tuvo la unción y fue ungido como ministro de Dios en el nuevo pacto. En este contexto también todos los ministros, todos los creyentes que formamos el sacerdocio del nuevo pacto, tiene que estar presente en nosotros el aceite de la santa unción que representa la persona del Espíritu Santo obrando en nosotros, ungiéndonos, ordenándonos, capacitándonos, usándonos para cumplir con nuestra función espiritual de ministrar a Dios y ministrar a la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. También encontramos un cuarto elemento, el becerro de la expiación. Era necesario que en la ceremonia de consagración estuviera presente el becerro de la expiación. El becerro de la expiación simboliza el testimonio del sacrificio de Cristo. El becerro de la expiación representa a Cristo. Él es nuestro sacrificio perfecto de expiación y gracias a ese sacrificio es que hoy nosotros tenemos entrada al nuevo pacto por el testimonio de la expiación, específicamente la sangre en expiación. También encontramos como quinto elemento los dos carneros. Los carneros, uno era la ofrenda elevada y la otra era una ofrenda de paz. Los carneros eran una ofrenda también sacrificada para Dios. Y tanto el becerro como los dos carneros simbolizan el testimonio de la redención. El becerro y los dos carneros son una expresión de la vida en redención. Únicamente por medio de la redención y la expiación es que nosotros podemos entrar a ministrar, servir como ministros del nuevo pacto. Todo aquel que esté en redención puede servir y forma parte del sacerdocio del Espíritu. Sin redención, sin expiación, no podemos vivir en comunión espiritual con Dios. Tampoco podemos ser tomados como sacerdocio del Espíritu. Cuán importante es la redención, porque la redención nos establece
y nos introduce legalmente como sacerdotes del Espíritu, ahora en el nuevo pacto. El sexto elemento que encontramos en la ceremonia de consagración eran los panes sin levadura. Estos panes sin levadura expresan el suministro y la provisión de Dios para el nuevo pacto ahora en Cristo. El pan, hermanos, figura de alimento, de sustento, y el pan representa ese suministro, esa provisión de Dios, el disfrute que tenemos ahora en Cristo, la satisfacción, la llenura, el deleite, el sustento. Hermanos, ahora en el nuevo pacto, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro sustento, es la provisión de Dios. Él se entregó como un pan para que nosotros podamos disfrutarlo. De hecho, también la palabra expresa ese alimento, ese pan, figura de provisión y suministro para el sacerdocio del Espíritu. Esto está claramente revelado también en la ceremonia de la Santa Cena, ahora en el nuevo pacto. Comer el pan es comer espiritualmente a Cristo. El pan es figura de Cristo, entregado como suministro para nosotros. En el versículo 3, ya para ir terminando, en el versículo 3 dice que en la ceremonia de consagración de los sacerdotes, toda la congregación de Israel estaría presente. Dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Toda la congregación de los hebreos serían testigos de la consagración de los sacerdotes. La consagración sería pública. La consagración de Aarón y de sus hijos era pública a la puerta del tabernáculo de reunión. Así Dios lo había ordenado. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, que ahora en el nuevo pacto, hermanos, la consagración al servicio, al ministerio de la obra de Dios es pública. Hermanos, el reconocimiento era público ante todo el pueblo. No hay, hermanos, ministros ocultos. Todos los llamados y consagrados al ministerio tienen que ser validados públicamente por Dios y por la congregación. Los ministerios se consagran públicamente, no en el anonimato ni tampoco a escondidas. También lo que yo puedo discernir aquí, que la consagración al sacerdocio era en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que la entrada al servicio para ministrar a Dios y al pueblo era a la puerta del tabernáculo de reunión. La entrada al servicio, la entrada al ministerio, la entrada al sacerdocio espiritual es en la iglesia, por medio de la iglesia. El tabernáculo de reunión expresa a la iglesia, representa a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, Dios nos ha consagrado ahora a nosotros, los creyentes en Cristo. Tenemos nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y tenemos un cuerpo sacerdotal formado de todos los creyentes que han nacido de nuevo, que han sido santificados en redención, en vida de redención por la sangre de expiación. Y esta consagración ahora en el nuevo pacto como sacerdotes del Espíritu tiene que ver con la iglesia, está en relación a la iglesia. Dios nos ungió, nos consagró ahora nosotros los creyentes del nuevo pacto para ministrar a Dios y para ministrar el tabernáculo de reunión que representa espiritualmente la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, esto fue una breve introducción al capítulo 8, hermanos, de Levítico, donde habla de la consagración de los sacerdotes, expresando el nuevo sacerdocio del Espíritu en el nuevo pacto. Cristo
la cabeza sacerdotal, y nosotros los creyentes, el real sacerdocio. Dios les bendiga. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén.